Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la genética cuantitativa de la conducta. Vamos a usar como base el material fuente tema 3, genética cuantitativa de la conducta. La idea es entender cómo los genes influyen en rasgos, en rasgos que varían gradualmente, como la altura o ciertas capacidades, ¿no? Ir más allá de la herencia simple de o esto o lo otro. Precisamente. Partimos de la intuición, digamos, de gente como Galton. Él ya sugería que no solo heredamos lo físico, lo obvio, sino también predisposiciones en la conducta. Y que esto se podía medir, cuantificar. Es un enfoque distinto, claro, al de la genética mendeliana clásica, que iba más a rasgos muy definidos, ¿sabes? De acuerdo, sí, pongamos eso un poco en perspectiva. Todos recordamos a Mendel, ¿verdad? Los guisantes estudiaba rasgos súper claros. Plantas altas o bajas, semillas lisas, rugosas. Cruzaba líneas puras y, obtenía resultados muy predecibles. La famosa proporción 3:1 en la F2, por ejemplo. Eran rasgos cualitativos, discretos. Parecía que un solo gen controlaba cada cosa. Así es. Ese es el modelo mendeliano, el monogénico. Pero claro, la biología a menudo es más compleja. Muchos rasgos, sobre todo los de conducta, pero también físicos como la altura humana, pues no siguen ese patrón tan simple. La fuente nos recuerda el trabajo de Colruyter, ya en el siglo XVIII. Con plantas de tabaco, cruzó variedades altas y enanas, y la primera generación, la F1, pues no fue ni alta ni enana, salió de altura intermedia. Anda, interesante. ¿Y qué pasó en la segunda generación? ¿En la F2? Ah, ahí está lo revelador. La F2 mostró, pues, toda la gama de alturas, desde las más bajas hasta las más altas, pero la mayoría se agrupaban en el medio, una distribución que seguía la curva normal, la típica campana de Gauss. Y eso, claro, ya no cuadraba con las reglas simples de Mendel. Claro, ahí está la diferencia clave. No es ser de una categoría u otra. Es medir cuánto tienes de ese rasgo. Pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. Exacto. Y eso nos mete de lleno en la genética cuantitativa, el estudio de rasgos con variación continua, que normalmente están influidos no por un gen, sino por muchos, son poligénicos. Y ojo, donde el ambiente también tiene un papel importante modulando cómo se expresan esos genes. Vale, entendido. Entonces, la clave suele ser múltiples genes, pero ¿cómo interactúan? ¿Cómo producen esa gradación? La fuente menciona los alelos aditivos. Suena a que sus efectos se suman, literalmente. Esa es la idea central, sí. El trabajo de Nilsson L., a principios del 20, con el color del grano de trigo, es un ejemplo perfecto para entenderlo. Cruzó variedades de trigo de grano muy rojo con otras de grano blanco. La F1, como con Colruyter, salió de un color intermedio, rosa. Ajá, parecido. ¿Y la F2 del trigo? Pues en la F2 observó una diversidad de colores tremenda, desde el blanco puro hasta el rojo intenso original y varios tonos de rosa entre medias. Y lo interesante es que aparecían en proporciones matemáticas que se podían predecir, como 1 de 16 blanco, 4 de 16 rosa claro, 6 rosa medio, así. ¿Y cómo se explica esa distribución? ¿Y esa suma de efectos? Era que había más de un gen implicado. En su caso, dos principales, A y B, vamos a llamarlos así. Y lo crucial, algunos alelos, las variantes de esos genes, las mayúsculas A y B, aportaban como una dosis de color rojo, mientras que los otros alelos, las minúsculas A y B, pues no aportaban color. El fenotipo final, o sea, la intensidad del rojo, dependía simplemente de la suma total de alelos de color que tuviera la planta. Vale, lo pillo. Es como si cada alelo en mayúscula sumara un punto de color. Entonces, un genotipo AABB tendría la dosis máxima, 4 puntos, sería rojo intenso. Y una AABB, 0 puntos, sería blanco. Y las combinaciones intermedias, como AAB con 2 puntos, o AAB con 3, AAB con 1, darían los distintos rosas. Exactamente. Este mecanismo aditivo es, parece simple, pero explica muy bien cómo la combinación de varios genes puede generar esa variación continua. Y también esa distribución en campana de Gauss que vemos tanto en rasgos cuantitativos. Porque las combinaciones de alelos que dan valores intermedios son estadísticamente mucho más probables que las que dan valores extremos. Introduce conceptos como dosis génica, cuántos alelos de un tipo hay, y valor genotípico aditivo, la suma de lo que aportan. Y esto no es solo del trigo, claro.
La fuente menciona el color de la piel humana, que sabemos que varios genes, como MC1R, MATP y otros, contribuyen así, sumando efectos para la producción de melanina. Correcto. Es el modelo básico, digamos, para empezar a entender la genética de estos rasgos complejos y variables. Muy bien. Entonces, si aceptamos que hay múltiples genes contribuyendo a la variación que vemos en en rasgos como la inteligencia, la personalidad, la susceptibilidad a enfermedades, llegamos a la pregunta del millón. Y a un concepto que siempre genera debate: heredabilidad. ¿Cómo podemos saber qué parte de esa variación que vemos en una población se debe a diferencias genéticas entre la gente y qué parte a diferencias en sus ambientes? Esa es exactamente la pregunta que intenta responder la heredabilidad, que se simboliza como h cuadrado h cuadrado. Es un concepto estadístico importante remarcarlo, un valor entre 0 y 1. Representa la proporción de la varianza fenotípica total, o sea, todas las diferencias que vemos en el rasgo, VT, que se puede atribuir a la varianza genética, VG, y la varianza total, VT, se descompone en genética y ambiental, VA. VT igual a VG plus VA. Vale, entonces, h al cuadrado igual a VG VT. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Es de esos conceptos que se malinterpretan muy fácil. Muchísimo cuidado, ¿sí? Es fundamental entender lo que la heredabilidad no dice. No nos dice qué porcentaje del rasgo de un individuo concreto es genético. Eso de mi altura es un 80% genético es un error de concepto. Entonces, ¿qué nos dice realmente? Nos habla de las diferencias entre individuos, y siempre dentro de una población específica y en un conjunto particular de ambientes. Un h al cuadrado de 0.80 para la altura significaría que, en esa población concreta, en ese momento, el 80% de las diferencias de altura que observamos entre las personas están asociadas a las diferencias genéticas que existen entre ellas. Es una medida de la importancia relativa de los genes para explicar la variación en esa población. Vale. Creo que esa distinción es crucial. Mide la contribución genética a las diferencias entre personas, no a la composición dentro de una. Y ahora, ¿cómo se estima esto en la práctica? El estudio de East con el tabaco que mencionamos antes parece un buen ejemplo, ¿no? Sí, es un diseño experimental muy ingenioso. East trabajó con dos líneas puras de tabaco, una de corola larga, otra corta. Al ser líneas puras, son genéticamente idénticas, homocigotas. Por tanto, cualquier variación en la longitud de la corola dentro de esas líneas, o en la F1, que también es genéticamente uniforme, solo podía deberse al ambiente. Así estimó la varianza ambiental VA. Le dio un valor de 8.76 unidades, según la fuente. Ajá. Y luego, al cruzar la F1, obtuvo la F2, que esa sí tenía mezcla genética. 2. La varianza que midió era la varianza fenotípica total, BT. Incluía tanto el componente genético como el ambiental, y midió 40.96 unidades. Como ya conocía VA, 8.76, y VT, 40.96, y sabía que VG igual a VT menos VA, pues pudo calcular la varianza genética por diferencia. VG igual a VT menos VA, igual a 40.96, 8.76, igual a 32.2. Y con VG y VT, ya está, calculó la heredabilidad. Directamente, h cuadrado igual a VG, VT igual a 32.2, 40.96, que da pues aproximadamente 0.79. Es decir, en esa población de plantas de tabaco y en esas condiciones de cultivo, casi el 80% de la variación en la longitud de la corola estaba asociada a las diferencias genéticas entre ellas. Muy claro, la verdad. Pero claro, con humanos no podemos hacer esos cruces controlados. La fuente menciona otra forma: la cría selectiva o selección artificial. Pone el ejemplo de los estudios de Tolman, que seleccionó ratas por su habilidad en laberintos, creando líneas listas y torpes. ¿Cómo se usa esto para estimar la heredabilidad? Pues la lógica es bastante directa, ¿no? Si un rasgo tiene base genética heredable, entonces si seleccionamos a los individuos con los valores más extremos, las ratas más rápidas o las alubias más pesadas de Johnson, y los cruzamos, esperaríamos que la media de ese rasgo en la siguiente generación se desplace en la dirección de nuestra selección. Tiene sentido. Si selecciona los más altos, espero hijos, en promedio, más altos que la media original. ¿Y cómo se cuantifica esa respuesta? Se calculan dos cosas. El diferencial de selección, S, que mide cuánto nos hemos desviado al elegir a dos padres. Es la diferencia entre la media de los seleccionados, M', y la media de la población original, M.
Y luego, la respuesta a la selección, R, que mide cuánto ha cambiado el rasgo en la descendencia. Es la diferencia entre la media de los hijos, M', y la media original, M. De acuerdo. S es igual a M', M, lo que intentamos, y R es igual a M', M, lo que realmente conseguimos. Eso es. Y la heredabilidad, que en este contexto se llama específicamente heredabilidad en sentido estricto, h², se calcula como R dividido entre S. h² igual a RS. Nos dice qué fracción del cambio que intentamos provocar, S, se refleja realmente en la siguiente generación, R. El ejemplo del cálculo con la agresividad en perros que viene en la fuente lo deja bastante claro. Si h² es alta, la selección funciona bien. Si es baja, cuesta mucho cambiar el rasgo así. Biología rara vez es tan simple. El texto luego complica un poco el panorama. Descompone la varianza genética VG en varios tipos: aditiva, VGA, por dominancia, VGD, y por epistasia, VGI. ¿Por qué esta distinción? ¿Qué es eso? Es que reconoce que los genes no siempre suman sus efectos de forma tan limpia. La varianza genética aditiva, VGA, es la que hemos visto, la de los efectos que se suman, tipo Nielsenile. Pero hay otras interacciones que no son aditivas. La dominancia, VGD, se refiere a la interacción dentro de un mismo gen, donde un alelo, el dominante, puede tapar el efecto del otro, el recesivo. Esto hace que el heterocigoto AA no sea exactamente un punto medio entre los homocigotos AA y AA. ¿Y la epistasia VGI? La epistasia es una interacción entre genes distintos, en lugares diferentes del genoma. Ocurre cuando un gen influye o directamente enmascara la expresión de otro gen. El ejemplo típico es el albinismo. Un gen causa albinismo, falta de pigmento, y da igual qué alelos tengas en otros genes que determinan si el color sería negro o marrón. El gen del albinismo manda. Comprendo. Son interacciones que rompen esa simple suma de efectos. ¿Y cómo afectan a la heredabilidad? ¿A su cálculo o interpretación? Pues impactan en qué tipo de heredabilidad estamos midiendo y para qué sirve. La varianza genética total, VG, es la suma de las tres. VG igual a VGA más VGD más VGI. Cuando hablamos de heredabilidad en sentido amplio, h², consideramos toda esa varianza. h² igual a VG, VT. Igual a VGA más VGD más VGI. Esta h² nos da la idea global de la influencia genética en las diferencias que vemos. Se suele estimar con estudios de gemelos idénticos, los monocigóticos, MZ. Como comparten el 100% de los genes, comparten todos estos efectos, aditivos, de dominancia y de epistasia. ¿Y la heredabilidad en sentido estricto, h², la que salía con la cría selectiva? Esa h² solo tiene en cuenta la parte aditiva. h² igual a VGA, BT. Y es la más útil para predecir cómo responderá un rasgo a la selección, ya sea natural o artificial. Porque los efectos aditivos son los que se transmiten de padres a hijos de forma más fiable, más predecible. Los efectos de dominancia y epistasia dependen de combinaciones específicas de alelos en distintos sitios, y esas combinaciones se rompen y se reorganizan en cada generación por la meiosis. Por eso la h² se estima a menudo comparando el parecido entre padres e hijos, o entre hermanos, que comparten de media el 50% de sus genes, y sobre todo los efectos aditivos. El texto también menciona las fórmulas de Falconer. Para estudios humanos, sobre todo con gemelos MZ y DZ, los mellizos, y estudios de adopción. Parecen herramientas clave para intentar separar la contribución de los genes, h² o h², del ambiente compartido por crecer en la misma familia, c², y del ambiente único o no compartido, e², que nos hace diferentes incluso a hermanos criados juntos. Por ejemplo, esa fórmula h² igual a 2 RMZ menos RDZ, donde R es la correlación del rasgo entre los gemelos. Exacto. Falconer desarrolló todo ese marco algebraico para descomponer la varianza fenotípica en esas tres fuentes: genética, ambiente compartido y ambiente único. Aprovechando las diferencias teóricas en cuanto se parecen genética y ambientalmente distintos tipos de parientes, MZ, DZ, hermanos, padres-hijos, adoptados, son la base de muchísima investigación en genética cuantitativa humana, sí. Pues pasemos entonces a algunas aplicaciones en conducta humana. Aquí es donde la cosa se pone más interesante y a veces polémica. Empecemos por la inteligencia, medida a menudo con el factor G o el CI. ¿Qué nos dicen los estudios de genética cuantitativa?
Pues el panorama es bastante consistente, la verdad, tras décadas de investigación con gemelos y adopción. La heredabilidad de la inteligencia general es sustancial. Las estimaciones varían, claro, pero suelen estar en rangos medios altos. Y quizá uno de los hallazgos más curiosos y que se repite es que la heredabilidad del CI parece aumentar con la edad, desde la infancia hasta la edad adulta. ¿Que aumenta con la edad? Eso suena raro. ¿Por qué pasaría eso? Pues la hipótesis que más peso tiene es la de la correlación activa genotipo-ambiente. A medida que crecemos y ganamos autonomía, parece que tendemos a seleccionar, a modificar e incluso a crear entornos que encajan mejor con nuestras inclinaciones, nuestras aptitudes innatas, que tienen una base genética. Imagina un niño con facilidad para la música, pues buscará activamente experiencias musicales, ¿no? Y eso, a su vez, potenciará esa habilidad. Con el tiempo, esta selección activa de ambientes compatibles podría hacer que el impacto de las diferencias genéticas iniciales sobre las diferencias que vemos en el CI sea mayor. Las amplifica, digamos. Vaya. O sea que los genes nos empujan a buscar ambientes que permiten que esos mismos genes se expresen mejor. Qué curioso. ¿Y qué tipo de varianza genética parece predominar en la inteligencia? La aditiva. Los datos sugieren que sí, que la mayor parte de la varianza genética para el factor G es aditiva VGA. Esto se deduce, por ejemplo, de que las estimaciones de heredabilidad de estudios de gemelos, que miden H² amplia, no suelen ser muchísimo más altas que las de estudios padres-hijos, que miden H² estricta. Las capacidades cognitivas más específicas, verbal, espacial, memoria, también muestran heredabilidad, aunque la fuente la sitúa, en general, en un rango un poco inferior al del factor G, quizá en torno a 0,5. ¿Y qué pasa con la psicopatología? Con los trastornos mentales. Pues aquí también la evidencia de que hay una contribución genética es fuerte para varios trastornos. La esquizofrenia, por ejemplo, muestra una heredabilidad alta, lo apoyan las tasas de concordancia, mucho mayores en gemelos MZ que en DZ, y el riesgo aumentado en familiares. El caso que cita la fuente de las cuatrillizas Genein, todas diagnosticadas aunque con distinta gravedad, es un ejemplo extremo, pero ilustra este punto. ¿Y se aplica a otros trastornos también? Sí, los estudios apuntan a influencias genéticas significativas en trastornos del estado de ánimo, como el bipolar y, aunque es más complejo, la depresión unipolar. También en trastornos de ansiedad, TOC, pánico, fobias e incluso para rasgos de personalidad dentro de lo normal o actitudes como las políticas o la religiosidad. Los estudios sugieren consistentemente un componente genético. Explica una parte de la varianza en la población, a menudo estimada alrededor del 40%, según indica la fuente. Parece claro que los genes importan, y bastante, en muchos aspectos de quienes somos. Pero, y este pero es importante, no podemos quedarnos solo con el número, con la H2. La fuente menciona un estudio que me parece absolutamente fundamental, el de Cooper y Zubek, con las ratas listas y torpes. Esencial, sí. Ese experimento es una demostración brillante de la interacción genotipo-ambiente. Y de por qué la heredabilidad no lo cuenta todo. Recordemos el diseño. Cogieron las líneas de ratas que Tolman había seleccionado genéticamente por ser buenas o malas aprendiendo laberintos, y criaron a ambos tipos de ratas en 3 ambientes distintos, uno estándar, uno enriquecido, con más espacio, juguetes, túneles, y uno empobrecido, jaulas pequeñas aisladas. ¿Y los resultados? Supongo que las listas siempre aprendían mejor que las torpes. Pues no siempre. En el ambiente estándar, sí. Ahí las diferencias genéticas se veían claras. Las listas aprendían mucho mejor. La heredabilidad de esa habilidad era alta en ese contexto. Pero aquí viene lo impactante. En el ambiente enriquecido, las ratas torpes mejoraron tanto su rendimiento que prácticamente igualaron a las listas. La ventaja genética inicial casi desapareció. Increíble. ¿Y en el ambiente pobre? ¿En el empobrecido? Pues pasó lo contrario. Las ratas listas vieron su rendimiento tan perjudicado que aprendían casi tan mal como las torpes. De nuevo, en ese ambiente adverso, las diferencias genéticas de partida apenas se notaban. Esto sí que obliga a poner la heredabilidad en su sitio. Totalmente. Demuestra experimentalmente que la heredabilidad no es una propiedad fija de un rasgo. Es específica de una población y del rango de ambientes en el que la mides. Una heredabilidad alta en un contexto no significa que el ambiente no importe. Al contrario, puede significar que el ambiente existente permite que las diferencias genéticas se manifiesten.
Si cambia radicalmente el ambiente, enriqueciéndolo o empobreciéndolo, la importancia relativa de esas mismas diferencias genéticas puede cambiar drásticamente. El potencial genético necesita un entorno adecuado para expresarse, y un entorno muy malo puede limitar hasta el mejor punto de partida genético. Entonces, para recapitular un poco esta inmersión en la genética cuantitativa, hemos visto que nos da un marco para entender cómo la variación continua en rasgos complejos, incluyendo la conducta, surge de la acción combinada de muchos genes, a menudo con efectos que se suman. La heredabilidad, H², es una herramienta estadística. Estima qué parte de la variación que vemos en una población se asocia con diferencias genéticas, pero su valor es relativo, depende del contexto y, sobre todo, no determina el destino de un individuo. Exactamente. Los estudios en humanos sobre inteligencia, personalidad, psicopatología, nos dicen que los genes son relevantes, a veces mucho, pero siempre operan dentro de un sistema dinámico con el ambiente. La vieja idea de naturaleza contra crianza está superada. La realidad es una interacción constante. La naturaleza se expresa a través de la crianza y la crianza modula cómo se manifiesta la naturaleza. Y como reflexión final, conectando con esto último que hemos explorado en las fuentes, si la heredabilidad de rasgos como la inteligencia parece aumentar con la edad, quizás porque buscamos activamente entornos que encajan con nuestras predisposiciones genéticas, ¿qué nos dice eso sobre el impacto a largo plazo de